Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 7. Para dar inicio a la clase magistral, vamos a desarrollar el tema número 7 que está relacionado con la psicología social. Entre la matriz de objetivos tenemos explicar el comportamiento humano y caracterizar la teoría de Bandura y de Leigh-Vygotsky. A modo de introducción, entonces, les traigo las siguientes frases célebres, que dice así: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Por eso es importante, ¿verdad? Una vez más les digo que confiar en uno mismo. Pero ¿cómo hago yo como persona para confiar en un contexto social donde los valores humanos en la actualidad están a modo, vamos a decirlo así, de confusión? Las personas en su comunicación no son transparentes en su actuar y mucho menos en la forma de comunicar, como ya lo decía, ¿verdad? Carl Jung, que decía que las personas se colocan una máscara, y no solamente es eso, sino que nuestro contexto social de una u otra manera ha perfilado un estereotipo de persona que no está en coherencia con su forma de pensar, de expresar, sentir y actuar. Y lo otro es que una vez que nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, en ese aprendizaje personal, por supuesto que vamos a ir viendo, ¿verdad? En esa interacción con el otro, vamos a ir buscando las herramientas cognitivas, conductuales y, por supuesto, afectivas y actitudinales para entender al otro, porque en la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, vamos también conociendo a las otras personas. Por eso es que a lo mejor no garantiza el éxito, pero sí garantiza, ¿verdad? Minimizar todo ese desplazamiento no efectivo. Por otro lado, podemos ver entonces en la pantalla la siguiente pregunta: ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Y por supuesto, la respuesta correcta es estudiar la conducta humana en ese comportamiento, pero no de manera aislada, sino dentro de un contexto particular. Asimismo, el término que establece que el procedimiento elegido para estudiar la conducta humana en sus inicios, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, ha sido el método científico, que, por supuesto, entre sus fines o objetivos tiene explicar, predecir y modificar el comportamiento humano. Pero ahora bien, desde la postura de un nuevo paradigma que no está relacionado con el paradigma positivista, la conducta humana la podemos estudiar desde la psicología, ¿verdad? Cognitiva, la psicología constructivista, la psicología sociocrítica y, por supuesto, a partir de la psicología humanista. Sin embargo, la psicología social se centra en el comportamiento de los individuos, y estos individuos, según la psicología social, no están aislados de las influencias socioculturales. Y por supuesto, para la psicología social, el principal interés de esta disciplina radica en comprender los factores externos y
por supuesto, los factores intrínsecos que dan forma a las actuaciones y pensamientos de los seres humanos. También debo resaltar aquí que dentro de la psicología social es muy importante, ¿verdad?, entender la forma de pensar de los seres humanos que de una u otra manera en ese mundo de las ideas, en su forma de pensar, asimismo actuará en un contexto social. Por otro lado, los fundadores de la psicología social tenemos a dos grandes representantes como fue Edward Rus y William McDougall. ¿Por qué? Porque estos ya, ¿verdad?, fueron los primeros que de una u otra manera delimitaron todo lo que tiene que ver con la psicología social. Entonces, Edward Rus o Ross, como se observa allí, ¿verdad? Cómo se escribe tal cual, él decía varias cosas interesantes, entre las cuales destacaba, ¿verdad?, que las personas manifestaban y describían una serie de instrumentos o medios que han sido empleados por el grupo social para alinear y, por supuesto, enajenar un tipo de pensamiento a través de un estereotipo o modelo de hombre para comportarse en un contexto social bajo esos parámetros que establece la sociedad a partir de los códigos sociales, costumbres, creencias y valores. Asimismo, entonces, Edward resalta los siguientes aspectos: la opinión pública, las costumbres, los usos, los hábitos, las creencias, la religión, los ideales personales, la personalidad, la valoración o estima social. Entonces, comenzando, la opinión pública, cómo de una u otra forma este medio o este instrumento, ¿verdad?, lingüístico, de una u otra manera, nos etiqueta hacia una acción, ¿verdad?, de lo bien o lo mal. La sociedad estableció los parámetros hacia el bien y hacia el mal para que nosotros, ¿verdad?, en esas acciones virtuosas o no virtuosas, la opinión pública va a emitir un juicio con relación a nuestra forma de comportar. Por otro lado, las costumbres, las creencias de un contexto específico, ¿verdad?, de esa cultura que nos identifica como un tipo de sociedad, de una u otra manera nos van, ¿verdad?, almacenando esas informaciones, esas costumbres, esas creencias, esos códigos sociales, esos valores que de una u otra forma nos identifican en esa cultura y, por supuesto, en el desplazamiento con otros. Los hábitos, ¿verdad?, los patrones que nosotros vamos adquiriendo en esos primeros años de socialización con nuestro grupo social y, por supuesto, con nuestros mismos pares. La religión, no olvidemos que la religión desde los inicios de la sociedad ha establecido un modelo no solamente de nuestra forma de creer, ¿verdad?, en ese sentido de fe, sino la manera que debe comportarse el hombre en un contexto particular. Y por supuesto, esta religión nos ha llenado de muchos miedos, de muchas prohibiciones, que de una u otra forma, directa o indirectamente, ha afectado esa conducta del hombre en sociedad. Asimismo, los ideales, ¿verdad?, personales que establecieron un estereotipo de hombre.
Igualmente, la personalidad que la vamos a ir desarrollando en temas más avanzados, por supuesto, la personalidad, esa forma, ¿verdad?, de comportarme yo en sociedad, ese carácter que me determina como persona para ponerle límites a aquellas cosas que yo no estoy dispuesto a permitir. Y lógicamente, ser persona, ¿verdad? En esa personalidad me identifica con un modo de ser frente a los demás. Y una cosa bien interesante allí también es la valoración personal que yo tenga y lógicamente tiene mucho que ver también con esa estima, con esos modelos que de una u otra manera la sociedad ha establecido. Por otra parte, también tenemos a William, ¿verdad? William estableció la teoría de los instintos y él dice, ¿verdad? Hace referencia aquí, que nacemos con algunas pautas de conductas predeterminadas. Es decir, él resalta que no somos tabula rasa. El hombre no viene, ¿verdad?, con esa memoria en cero. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos, la sociedad de una u otra manera va estableciendo el género según el sexo que determine al feto. Es decir, si hay un feto varón, ya la sociedad le identifica con el género masculino. Y si es una hembra, entonces sería el género femenino. Asimismo, podemos decir, ¿verdad?, que el comportamiento humano lo hemos ido heredando culturalmente hablando del pasado. Es decir, nuestra sociedad en esa mirada hacia el pasado, de una u otra manera, nos alinea a un tipo de comportamiento. Y no solamente es eso, sino que también recuerden que nosotros venimos desde los inicios de la sociedad marcados por una cultura patriarcal donde el hombre ha tenido generación por generación el control de nuestra sociedad y es el varón el que ha dominado todo ese comportamiento, sobre todo para nosotras las mujeres. Por eso es que esta teoría de los instintos también es interesante, ¿verdad? Porque de una u otra manera nosotros en esa trilogía del cerebro humano o las tres caras del cerebro, nosotros tenemos el cerebro reptil, ¿verdad? El cerebro límbico y la neocorteza cerebral, que en esos instintos allí, ¿verdad? En esas pulsiones del hombre, en esas pasiones emocionales, de una u otra manera han dominado todo lo que ha generado la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que ha vivido la sociedad, porque nadie desde la racionalidad lógica, ¿verdad?, en ese pensamiento crítico reflexivo, podría haber generado todas estas guerras que ha vivido nuestra sociedad y que lo han sometido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que también es importante resaltar que el poder, recuerden que nuestra sociedad está dividida por poderes, el poder eclesiástico, el poder político, el poder económico, que es el capitalismo salvaje, ¿verdad? Ese capitalismo que de una u otra manera ha generado un modelo mercantilista que también ha distanciado a los seres humanos entre lo que conocemos, ¿verdad?, en ese estrato social de pobres y ricos. Entonces, también, por supuesto, todo ese poder, ¿verdad?, el poder político, el poder militar, el poder médico, que también está reconocido como los grandes poderes, han controlado a la sociedad de una u otra forma y por supuesto, paralelamente, esa cultura patriarcal ha dominado y ha hecho un estereotipo de hombre que generalmente danza entre, ¿verdad?, el género masculino y femenino que no han permitido, por lo menos en este siglo XXI, ya se ha generado esa polémica, ¿verdad?, de la aceptación del tercer género, que es toda esas personas que no se identifican ni con el masculino, sino femenino, ni con el femenino, sino que se manejan con otro tipo de energía, ¿verdad?, que tiene que ver con la sociedad gay.
Como pueden observar también en la pantalla, tenemos a Albert Bandura, que también, por supuesto, es un actor muy interesante que debemos revisar. Allí les dejo los datos de Albert Bandura, pero entre los aspectos bien interesantes que resaltaba este autor, decía que estaba relacionado con la teoría del aprendizaje social. Y él dice que todas las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo o a través del aprendizaje observacional. Recuerden que él hablaba allí, ¿verdad?, del aprendizaje vicario. Y esto tiene que ver, por supuesto, Bandura es un hombre sumamente inteligente porque decía, ¿verdad?, que nosotros a través de esa socialización aprendíamos, ¿verdad?, viendo la conducta de los otros. Y no solamente es que era viendo, si hay un refuerzo, ya sea positivo o negativo hacia el castigo, de una u otra manera se va a reforzar la conducta. Recuerden también que Albert Bandura fue muy conocido, ¿no? Porque él hizo el ejercicio, ¿verdad? Del muñeco, de este muñeco, ¿verdad? Y él lo que hacía era que los niños, ¿verdad? Observaran a los otros niños cómo lo golpeaban al muñeco bobo, él le llamaba el muñeco bobo, y eso lo que generaba, ¿verdad? Es un tipo de comportamiento agresivo, violento, y de una u otra manera él demostró que los factores ambientales, todos aquellos factores conductuales, los factores personales tienen que ver, por supuesto, con todo este aprendizaje social. Entonces, resaltando los factores ambientales, ya sea agradables o desagradables, de una u otra manera nos van a impactar en esa forma, ¿verdad?, de pensar en el mundo de las ideas y, por supuesto, en nuestra forma de expresar, de sentir y de actuar. Y, lógicamente, a partir de esos factores ambientales, ya sea en la socialización con papá y mamá, con nuestros primeros pares y, por supuesto, esos años de escolarización que vamos realizando nosotros, de una u otra forma van a modificar nuestra conducta y, por ende, nuestro comportamiento frente a los demás. Igualmente, ¿verdad? Los factores personales, a partir de nuestras herramientas cognitivas, conductuales, afectivas, sociales y, por supuesto, actitudinales, nosotros en esas herramientas que vamos adquiriendo podemos tener un desplazamiento muy efectivo o deficiente en esa socialización, en una convivencia. Puede ser agradable o desagradable. Por eso es tan importante, y vuelvo a resaltar aquí, jóvenes, el aprendizaje personal. Si nosotros aprendemos, ¿verdad?, a conocernos a nosotros mismos mediante la comunicación introspectiva, mirándonos hacia nosotros mismos, estoy segura de que vamos a ir potenciando nuevas herramientas, no solamente lingüísticas o cognitivas, no, sino también aquellas que tienen que ver con la afectividad, con la comunicación, ¿verdad? Todo entra en ese proceso cognitivo, por supuesto. Y, lógicamente, también agregando nuevos patrones para desplazarnos en una convivencia saludable. Quiero resaltar aquí, lo pueden observar en la presente, en la pantalla, que Albert Bandura agregó también varios elementos, como lo pueden observar, como es la atención, la retención, reproducción y motivación. Nosotros, jóvenes, si no prestamos atención a los detalles, ¿verdad?, no aprendemos a desarrollar nuestras herramientas metacognitivas, por supuesto, conociendo también nuestros estilos de aprendizaje en los diferentes canales que nosotros utilizamos, ya sea visual, kinestésico, ¿verdad?, auditivo, o otros que nosotros vamos desarrollando en esa forma de conocernos. Asimismo, entonces, una vez que nosotros aprendemos a captar la información de una manera óptima, vamos a retener, vamos a reproducirla, vamos a aplicar, y, lógicamente, allí tiene
mucho que ver la motivación, porque una persona que no esté motivada, es decir, que no tenga esa energía que lo mueva, ¿verdad? Que lo movilice a lograr, ¿verdad? O a retener la información, por supuesto que va a tener un bajo rendimiento en todas aquellas situaciones que él esté realizando. Por otra parte, también, ¿verdad? Albert Bandura habló de la teoría de la autoeficiencia. Por el tiempo, no se las voy a explicar en esta clase magistral, pero se las dejo allí para que ustedes la revisen. Y él decía, pero sí voy a resaltar algunos aspectos importantes, porque él decía que el sentido del control personal tiene mucho que ver con esas expectativas que nosotros tenemos. Y yo se lo creo. ¿Por qué? Porque en esa experiencia vicaria, ¿verdad? Ahí lo dice, que es la experiencia vicaria, en esos aprendizajes que nosotros hacemos, observamos en el día a día, por supuesto, nosotros podemos lograr un desplazamiento efectivo o no en eso, en todo lo que tiene que ver en la socialización con nosotros y lógicamente de donde los factores ambientales impactan directamente en nuestro desplazamiento eficiente. Otro autor que les presento es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky es también un autor muy interesante porque él habló que nosotros somos seres sociales y que a través del lenguaje, ¿verdad? En esa comunicación social, nosotros, por supuesto, vamos a tener un aprendizaje significativo. También, jóvenes, les dejo la lámina para que la analicen con calma. La siguiente lámina dice de Vygotsky, ¿verdad? Que en esa primera infancia, por supuesto, en esa experiencia que nosotros vivimos a partir de los dos hasta los 7 años, nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Vamos a guardar en nuestra memoria a largo plazo, en esa experiencia vivida, vamos a ir guardando todos aquellos recuerdos, ¿verdad? Vamos a conceptualizar las primeras palabras y lógicamente dándole un concepto, la simbología a cada acontecimiento y lógicamente toda esa socialización que hacemos en nuestra primera infancia a través del lenguaje, de la socialización con otros, nos va a impactar a lo largo del desarrollo de nuestra vida, no solamente en la niñez, sino en la vida adulta. Otro aspecto allí de interés que hablaba Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, que ya yo les he hablado de ello, ¿verdad? En esa zona de desarrollo próximo también podemos decir que el niño tiene siempre un potencial que nosotros podemos desarrollar más allá de la edad donde él se encuentre en ese momento. Ahora bien, a modo ya de ir cerrando, ¿verdad? Porque ahora me he propuesto hacer la clase magistral entre 20 y 25 minutos. Entonces, les presento las siguientes ideas para finalizar. Recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Cuáles son los precursores de la psicología social? ¿Qué es en sí la psicología social? ¿Será necesario desarrollar la inteligencia social? Asimismo, ¿cuál es el aporte teórico de Edward Ross? Igualmente, ¿cuál es el aporte teórico de William? Es importante que recordemos a estos autores. También, ¿en qué consiste la teoría de Albert Bandura? Igualmente, ¿en qué consiste la teoría de Vygotsky? Y bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Para la Israel, tu futuro nos inspira. Que la energía de la prosperidad y de la abundancia nos acompañen siempre. Muy buenas tardes.